Hola, ¿qué tal compañeros? En esta ocasión vamos a hablar sobre la globalización y el neoliberalismo. Son dos conceptos bastante complejos, prácticamente tienen que ver con la época, bueno, la historia contemporánea y son conceptos en los que nosotros vamos a estar inmersos de algún modo es importante tal vez que los repasemos. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el primer concepto que es la globalización. Em, Voy a anticipar que estos dos conceptos están relacionados entre sí, fuertemente relacionados, y prácticamente uno depende del otro, así como uno es prácticamente la caracterización o la encarnación del otro. En este sentido, bueno, hablando en un principio de la globalización, debemos considerar que la globalización es un proceso mediante el cual los mercados y las empresas extienden su actividad más allá del ámbito nacional para alcanzar una dimensión mundial. Particularmente esto tiene que ver con la economía, pero también va a tener algunas repercusiones culturales, algunas repercusiones sociales. Estamos hablando a grandes rasgos de que el planeta se está haciendo un poco más pequeño, se está comprimiendo. Esto tal vez de modo figurado porque, bueno, a fin de cuentas el planeta sigue teniendo el mismo tamaño, pero la comunicación, así como la interacción entre distintas naciones o entre contextos internacionales va a ser todavía más sencilla. Esto debido a distintos factores, ¿ok? Pero bueno, por ahora hay que destacar esto. La globalización es un proceso que se va a caracterizar porque los mercados y las empresas extenderán su actividad más allá de lo nacional. Esto quiere decir que van a trascender a lo internacional. Muy bien, eh, pero ¿qué es la globalización? En las palabras de Guillermo de la Deza, bueno, este economista define que la globalización es un proceso dinámico de creciente libertad e integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales. Como ya lo habíamos anticipado, este es un concepto que tiene que ver mucho con el mundo o con el aspecto económico, pero aquí estamos mencionando algunos otros conceptos que van a ser clave dentro de la globalización, ¿no? En este caso, por ejemplo, el trabajo, los bienes también, los servicios y particularmente la tecnología que va a ser una pieza clave dentro de este proceso de globalización, ¿ok? Por otro lado, bueno, eh, ya mencionamos qué es la globalización en las palabras económicas, en este sentido económico, pero en otras palabras también, ¿cómo podemos definir fácilmente a la globalización? Bueno, pues como un proceso de integración internacional. Esto es algo que ya habíamos mencionado rápidamente, una forma en la que el mundo o el planeta se va comprimiendo de modo figurado, en el que la situación de la interacción o tal vez el intercambio o el comercio y todo este tipo de actividades se van a poder hacer de manera mucho más práctica porque el planeta está de algún modo más cerca entre sí. Las naciones van a poder integrarse de manera mucho más plena. Por otro lado, bueno, el hecho de que un país consolide la apertura de su mercado hacia el resto del mundo, esto es aquello que implica esta integración internacional. Esto es parte de la globalización. Y a fin de cuentas, esto va a permitir que se importen y exporten materias y productos y por tanto se promueva algo muy importante que es la inversión extranjera y la entrada del capital externo. Esto ya tiene que ver con el siguiente concepto que vamos a ver, que es el neoliberalismo. Pero particularmente por ahora, bueno, la globalización la podemos definir o sintetizar como un proceso de integración internacional, ¿ok? Dentro de este proceso de integración internacional, en el que las cosas aparentemente son bastante benéficas, también van a haber algunos matices. Podemos hablar, por ejemplo, de que eh, debido a que algunas personas o algunas potencias van a ser aquellas eh, que van a tener mayor injerencia dentro de estas inversiones, se puede hablar de que el beneficio se va a sesgar, va a simplemente encontrarse concentrado tal vez en algunos pequeños sectores o en algunas personas en particular, particularmente dentro del poder como privado, ¿no? En este sentido, algunas personas que sean privilegiadas ya en su momento fueron definidas por Adam Smith como aquellos que son los amos de la humanidad, ¿no? Ah,
los amos de la humanidad, un término bastante novelesco quizá, pero bueno, se refiere a que prácticamente ellos son tan poderosos, son tan beneficiados y tan privilegiados que van a convertirse en personas muy influyentes, ya que su poder les va a permitir tener todavía mayor injerencia en otros campos, ¿no? Como la política, la economía o incluso la sociedad. Entonces estamos hablando de que así como la globalización permite que las naciones se integren, que el planeta se haga tal vez, o que la comunicación dentro del mundo sea mucho más sencilla y más práctica, también estamos hablando de que va a delimitar el poder o que va a permitir que se concentre en algunos sectores particularmente. Otro aspecto negativo dentro de la globalización lo podemos encontrar particularmente dentro de la explotación de recursos. Estamos hablando de que la globalización tiene un grave impacto medioambiental. No hay una planificación correcta para la explotación de algunos recursos, no hay una planificación que implique tal vez la reposición de muchos de esos recursos, y además cabe mencionar que muchos de estos recursos empleados son recursos no renovables, y y en este sentido, bueno, pues estos recursos obviamente se están perdiendo únicamente. Y dentro de este mismo proceso, estos recursos empleados tienden a contaminar, tienden a generar mucha polución. Se estaba contaminando, por ejemplo, los suelos, el agua, el viento constantemente, y esto aunado a una mala planificación de del empleo de los recursos, pues simplemente genera un impacto medioambiental que a la fecha pues es prácticamente irreversible. Hay muchas desventajas en este sentido si hablamos de la globalización, ya que pues prácticamente todo está en pro de la economía, de tal vez la producción y por la demanda y este tipo de situaciones. No vamos a entrar tal vez dentro de otros conceptos ya propios de la economía, pero hay que considerar que entonces dentro de este concepto de la globalización que implica la integración mundial, también hay situaciones negativas. Muy bien. Eh, por otro lado, bueno, pues ya habíamos mencionado que uno de los factores que van a permitir que la globalización se lleve a cabo va a ser particularmente el de la tecnología. El concepto de la globalización, por su parte, surgió a partir de los años 50. Pero bueno, hubo un proceso mediante el cual este concepto fue evolucionando, fue adaptándose de algún modo, y a fin de cuentas se logró aplicar pues a partir de la década de los 70s, 80s aproximadamente. Y bueno, esto vino acompañado de un aumento en cuanto a la materia tecnológica. Estamos hablando de la aparición de teléfonos, por ejemplo, de telegramas, de faxes en su momento, y también eventualmente una de las mayores herramientas que han permitido que la globalización avance es la aparición del Internet y eventualmente pues de los dispositivos móviles, ¿no? Todo este tipo de tecnología prácticamente van a anular las barreras naturales entre los países y las potencias, y van a beneficiar particularmente pues a esta interacción internacional y sobre todo interacción en materia de mercado o materia económica. Bueno, por otra parte, eh, también esta globalización pues va a implicar un proceso de liberación de los mercados, como ya lo vimos. Si la tecnología va a privilegiar particularmente a la materia económica, pues en este caso se está hablando de que los mercados también se están liberando, y por tanto se está dando entrada a las empresas multinacionales dentro de diversas naciones. Esto significa que las naciones ya no solamente van a depender tal vez de su propia economía o de su propio sector empresarial, sino que van a permitir que otras empresas internacionales accedan a sus territorios y comiencen a comerciar de este modo. Hay un largo proceso de integración en los países, en el que se va a lograr la ampliación de los mercados, se va a establecer el aumento de competencia transnacional
Y también como uno de los puntos negativos dentro de este proceso de globalización es que se van a incrementar las brechas sociales, algo que está aunado a lo que ya habíamos mencionado previamente, de que muchas veces va a haber un sector privilegiado. En este caso también se va a notar este cambio dentro de la misma sociedad. ¿Ok? Em, Como lo dice el economista Norberto Legner, la apertura al exterior profundiza aún más las ya graves desigualdades sociales al interior de la sociedad latinoamericana. Esto particularmente en el contexto de Latinoamérica. Hay que considerar que muchas de estas empresas transnacionales pues van a provenir de distintas partes del mundo, particularmente de Europa, por ejemplo, de Asia, también de Estados Unidos. Y bueno, a fin de cuentas, los países que tienen mucha desventaja y que van a sufrir todas estas desigualdades o en las cuales se van a acentuar todavía más, van a ser particularmente estos países subdesarrollados y particularmente hablando de América, pues en el caso de los países latinos. En este caso podemos hablar incluso de México, ¿no? Hay un aumento muy complejo dentro de estas brechas sociales y es algo bueno que vamos a ver un poco más adelante. Por ahora, bueno, basando al siguiente concepto, el neoliberalismo. El neoliberalismo, bueno, pues vamos a encontrar que tiene un antecedente en el pensamiento liberal de la segunda mitad del siglo XIX. Según Adam Smith, eh, el neoliberalismo es una tendencia de que la economía tiene un orden natural, por lo que el Estado no debe intervenir en asuntos económicos. Hay que considerar que este pensamiento está relacionado fuertemente al liberalismo de esta mitad del siglo XIX y bueno, en particular pues sí hay que destacar esto, ¿no? Que eh, parte de este liberalismo implica, por ejemplo, el establecimiento de un sistema capitalista y este tipo de ideas en las que, o de sistemas en los que el Estado no debe intervenir en los asuntos económicos para que haya pues prácticamente un orden natural de algún modo, ¿no? Por otro lado, bueno, pues el neoliberalismo se considera en sí la encarnación de la globalización. Esto quiere decir que si la globalización es la forma en la que el mundo se va haciendo todavía más pequeño, en que la integración internacional se permite, el neoliberalismo es el sistema de algún modo que va a tener que ver ya con la economía, a partir del cual pues se permite la entrada del extranjero en algunos países, en algunas potencias, y que pues va a beneficiar prácticamente a algunos sectores particularmente, y el neoliberalismo a fin de cuentas va a ser aquel culpable tal vez del incremento de las brechas sociales y tal vez del riesgo de las tradiciones y este tipo de situaciones. Pero bueno, por otro lado, el neoliberalismo va a encontrar sus bases, como ya dijimos, en el pensamiento liberal, pero también en la escuela neoclásica, particularmente del pensamiento económico en este siglo XIX. Bueno, por otro lado, también algunos antecedentes se van a encontrar en la obra de Adam Smith, que es La riqueza de las naciones, esto en el siglo XVIII. Dentro particularmente de esta obra de La riqueza de las naciones se habla de tres conceptos. Se sienta la libertad personal, se menciona también el derecho a la propiedad privada y por tanto se menciona el derecho o a la iniciativa y propiedad privada de las empresas. Así como las personas pueden tener estas libertades y este derecho a estas propiedades privadas, las empresas también lo podrían tener. Eh, Sin embargo, bueno, pues por otro lado, ¿qué hace la teoría neoclásica? Que es la teoría en la que está basada el neoliberalismo. La teoría neoclásica menciona que el futuro puede ser simplemente conocido o planteado mediante el cálculo o la actuaría. Por lo tanto, estamos hablando de que el neoliberalismo, según esta teoría neoclásica, es un sistema que va a planificar el futuro mediante el cálculo. Es algo que, pues, a fin de cuentas, va a sistematizar prácticamente toda la economía y que, pues, gracias a la globalización se va a poder llevar a cabo. Eh, ¿Qué ocurre con el neoliberalismo en México? Bueno, pues en México se va a implantar este sistema y particularmente pues es eh, un modelo de dominación económica que implica el sometimiento
de algunos países subdesarrollados que tienen que acceder a él. En este caso, el país sería México. También podemos hablar de algunos otros países en vías de desarrollo, por ejemplo, como ya habíamos mencionado, en Latinoamérica, en algunas otras partes menos privilegiadas. Y bueno, particularmente en el caso de México, tendríamos que hablar de la existencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Ok? Este es a partir de los años 90. Hay que considerar que en México, como ya habíamos mencionado, el neoliberalismo, bueno, mejor dicho, la globalización, era un concepto que había evolucionado a partir de los años 50, que se aplicaría eventualmente, pero en el caso del neoliberalismo se encuentran nociones, gracias a esta globalización, en los años 80 y su mayor expresión, como ya dijimos, en los años 90, a los comienzos, porque existe la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en la que México forma parte de esta nueva organización con los países de Estados Unidos y Canadá, por medio de los cuales va a poder llevar a cabo algunos intercambios y algunos interacciones de tipo comercial de forma mucho más práctica. Y en este sentido estamos hablando de que México entra de algún modo a este mundo globalizado y se abre al neoliberalismo. Por tanto, bueno, pues como ya mencionábamos en esta diapositiva previa, pues va a comenzar a ser dominado económicamente y bueno, pues a fin de cuentas va a tener varias repercusiones. De hecho, dentro de este mismo año 1994 existe una crisis económica en México que va a estar muy ligada también a la aparición de algunos movimientos sociales como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y todo este tipo de problemas que van a debilitar o que van a mover, digamos, la economía, también el orden político y social de México y que van a poner en tela de juicio el funcionamiento del sistema neoliberal. Pero bueno, particularmente en el caso de México podemos encontrar algunas consecuencias. ¿Cuáles son algunas de las cosas que vamos a encontrar gracias al neoliberalismo? Si ya habíamos hablado previamente de que la globalización es un movimiento de integración que va a tener también algunas desventajas, así como mencionábamos, ¿no? Como el uso desmedido de los recursos, así como la segregación de la riqueza o su polarización para algunos sectores en particular. En el caso de México, hablando ya plenamente del neoliberalismo, vamos a encontrar que uno de los problemas que va a conllevar es el debilitamiento de las costumbres mexicanas. En este caso, recordando, bueno, que el neoliberalismo es una integración internacional y que implica que gracias a la tecnología va a haber todavía mayor acceso a otro tipo de costumbres o otro tipo, mejor dicho, de culturas. En este caso el debilitamiento va a venir de la mano de esto, ya que en México cada vez, así como en varias partes del mundo, mejor dicho, va a haber un acceso a distintos tipos de información que a fin de cuentas van a lograr que las costumbres comiencen a debilitarse. Todas estas costumbres que habían sido heredadas, que parten de la tradición, van a debilitarse y por tanto también a llevar a un conflicto de la identidad social. Hay que mencionar en este sentido que México pues prácticamente desde su comienzo ha sido un país muy débil, muy voluble en este sentido de la identidad social. Desde el momento en el que fue conquistado particularmente bueno, por los españoles y comenzó este proceso de colonización y de sometimiento, digamos, a un nuevo régimen monárquico y eventualmente debido a estos movimientos independentistas y golpes, digamos, bueno, movimientos como conflictos sociales o civiles, la identidad de México prácticamente nunca va a estar definida. En algún momento dentro del, tal vez el siglo XX, va a tratar de definirse una identidad por medio del nacionalismo y algunos otros movimientos. Sin embargo, a grandes rasgos hay que considerar que México es un país que es muy voluble y por tanto este tipo de conflictos ahora de mano del neoliberalismo van a afectar todavía más este tipo
pues de tendencia, ¿no? O de problema con el que México ya llevaba lidiando desde un comienzo. Así que el debilitamiento de las costumbres mexicanas gracias al neoliberalismo va a permitir todavía acentuar más el conflicto de identidad social dentro del país. Y por otro lado, como ya lo habíamos mencionado, se polariza la riqueza. En este caso, en México, al ser un país subdesarrollado también, va a, pues a denotar bastante este incremento dentro de las brechas sociales. Y esto, pues mencionando el siguiente punto, ¿no? Van a existir afecciones en la sociedad mexicana en general y particularmente dentro de las clases media y clase popular. Volviendo a este punto de las brechas sociales y retomando este concepto de clase media y clase popular, lo que ocurre es que la brecha social va a convertirse en algo tan complejo que aquella clase que era considerada clase media va a pasar a ser una clase baja. Y la clase alta ahora va a estar mucho más alta que la clase alta común. Digamos, va a haber una diferencia bastante más amplia y por tanto, bueno, pues este tipo de afecciones van a ser pues muy delicadas porque a fin de cuentas la sociedad mexicana es la que va a estar sufriendo prácticamente todo este tipo de problemas, ¿no? Debido a que un sector en particular va a ser el privilegiado, el resto de la sociedad va a ser pues prácticamente la que se quede pues en la nada, ¿no? Aquí ponemos una imagen que tiene que ver con esto, ¿no? Mientras un personaje eh, cuenta con mayores, tal vez mayores privilegios, otros personajes simplemente no tienen ni siquiera un trabajo, hay desempleo, tampoco hay lugares en donde vivir, no hay dinero suficiente para rentar, tampoco hay acceso a una salud digna y tampoco a una educación. Cuando, bueno, pues esto es paradójico con aquello sentado mediante la Constitución mexicana. Entonces vemos que el neoliberalismo es algo que a fin de cuentas va a afectar gravemente pues a la población. De hecho, aquí les comparto otra cita del mismo Norbert Lechner. Él en este momento dice, el neoliberalismo es el mismo proceso perdón, el mismo proceso de globalización es el que provoca y o agrava los procesos de descomposición social. En este caso, ya que el neoliberalismo es la encarnación de esta globalización, se puede también decir que el neoliberalismo pues es el que provoca y el que agrava esta descomposición social, ¿no? Este tipo de problemas complejos. Y bueno, ya tal vez para cerrar con este tema, hay que recordar, ¿no? Gracias a la globalización hay bastantes beneficios en el planeta, en el mundo. Podemos hablar de tal vez un mayor acceso a la información, podemos hablar de un mayor acceso a distintas culturas, algo que no tiene por qué ser negativo, ¿no? Estamos hablando de una practicidad dentro de nuestra vida actual, tal vez con el uso del Internet, con el uso de las redes sociales. Gracias a esto podemos acceder a cosas en las que hace 20 o 30 años era imposible prácticamente para nuestros familiares, ¿no? Nuestros padres o nuestros abuelos. Si hace 10 años era algo común visitar las bibliotecas para buscar información, ahora prácticamente solamente basta con presionar un botón, con realizar una búsqueda y vamos a tener miles de resultados que van a tener que ver con esto. Así como tal vez para adquirir algún producto simplemente tenemos que llevar pues a cabo alguna búsqueda también y encargar mediante la paquetería. Hace tiempo pues era algo complejo, no era algo que teníamos que ir a buscar tal vez por nuestros propios medios. Este tipo de cosas son benéficas dentro de este proceso global. Tal vez son cosas que hacen mucho más práctica nuestra vida o que nos dan mayor facilidad, ¿no? Pero por otro lado hay que considerar también que hay bastantes impactos negativos, bastantes conceptos que tienen que tal vez replantearse para que la globalización a fin de cuentas funcione correctamente y el planeta o el mundo conserven su equilibrio. A fin de cuentas, llegando a esta diapositiva, la globalización y el neoliberalismo van a generar inestabilidad económica. Esto es algo que va a caracterizar particularmente a todo esto. La polarización de la riqueza es algo de lo que no va a estar exento, por tanto. Es algo que ya mencionábamos. Va a haber un sector de la población que va a ser muy rico
mientras que el resto va a ser pues bastante pobre. Por otro lado, también pues la existencia de estos personajes que eran definidos como los amos del universo, ¿no? No, los amos del mundo, este tipo de personas que tienen injerencia en los sectores políticos, económicos y sociales, y que a fin de cuentas pues prácticamente son aquellos que van a gobernar, ¿no? Que van a determinar cómo ocurren las situaciones. Eh, otro problema es que gracias al neoliberalismo podemos hablar de que hay una afección directa dentro de la calidad de vida de los ciudadanos de los países menos desarrollados. Estamos hablando también de la existencia de la privatización de empresas, y bueno, esto es algo que va a afectar, ¿no? Porque a fin de cuentas va a determinar una dependencia en el capital extranjero. El capital extranjero quiere decir, bueno, que ya que se abrieron las puertas de los países para la inversión extranjera, para que las empresas transnacionales comiencen a trabajar dentro de su territorio, con la ausencia de estas empresas se llevaría pues a cabo pues un problema bastante grave, tal vez de desempleo, tal vez un problema económico, y por tanto, bueno, pues se habla de que los países se convierten en dependientes, pero esto no tendría por qué ser así. A fin de cuentas, mostramos aquí unos breves puntos ya simplemente para solucionar, ¿no? O para reflexionar, mejor dicho, ¿no? ¿Cuáles serían algunas soluciones para este sistema neoliberalista y globalizado que implica tantos inconvenientes dentro del mundo, ¿no? Bueno, pues habría que realizar un cambio particularmente dentro de la administración de poder. Esto tal vez en los sectores más altos, así como en los sectores bajos, ¿no? Tiene que haber un cambio en el enfoque de esta administración. Por tanto, este enfoque, bueno, tendría que básicamente tratar de atender a los privilegios de la ciudadanía de las naciones, de los distintos países. Cada país tendría que, por tanto, evitar la dependencia del capital extranjero, y por tanto también dar prioridad al gasto público y el crecimiento económico dentro de cada lugar. Y por otro lado, bueno, pues todo esto obviamente se reflejaría en una mejora de la calidad de vida. Estamos hablando de algo que pues es un proceso bastante complejo, es algo que, bueno, tal vez utópicamente buscamos o esperamos si es que no este sistema colapsa previamente, pero a fin de cuentas hay que considerar que hay cosas benéficas, y también hay que poner atención en aquellas cosas que todavía pueden solucionarse, ¿no? De la mejor planificación, el uso de los recursos, el uso consciente o el consumo consciente, mejor dicho, y todo este tipo de problemas, ¿no? Eh, por ahora creo que sería todo, compañeros, y bueno, pues muchas gracias por su atención.